en esta bellísima lectura tomada del profeta Isaías, capítulo 11, versos del 1 al 10, se resume no solo la esperanza del pueblo de Israel, sino de la humanidad, sino la promesa ya cumplida por el Padre en la persona de Jesucristo. Una promesa cumplida a la perfección en la persona de Jesucristo, pero que nosotros, debido a nuestros desvíos, debido a nuestras tantas cosas, no la hemos dejado que llegue a su plenitud. Y expresado en forma poética, nos expresa ya desde el Antiguo Testamento que va a florecer la raíz de Jesé. Jesé es el papá de David, y por lo tanto de la familia real de Israel. De la familia de David nace, según la carne, Jesucristo. Según la carne, porque Jesucristo al mismo tiempo es Dios y por lo tanto no tiene inicio, pero por otra parte la humanidad total es suministrada. Bien lo rezamos en la novena, creo que tocó al día de ayer, quinto día, que María le da a Jesucristo toda la humanidad en el misterio de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, en la persona concreta de que nos llamamos Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Brota la raíz de Jesé, brota la familia real de Israel, no solo para Israel, sino para el mundo entero, sobrepasando por mucho las esperanzas, las metas humanas siempre limitadas, siempre chiquitas, haciendo presente la plenitud de Dios sobre el mundo en nuestra carne mortal. Y lo que está expresado, escrito, es lo que ya tendría que haber ocurrido entre nosotros, y si no lo vemos, no es por culpa de Dios, sino es por culpa de nuestros pleitos, de nuestras divisiones, de los chismes, de nuestras envidias, de nuestra no colaboración, de no aceptar la declaración de amor de Dios y vivirla según la plenitud del mismo Dios. Este reino inaugurado por Jesucristo y al cual nosotros hemos sido incorporados gracias a uno de los efectos del sacramento del bautismo, es un reino donde se posa el Espíritu de Dios. De hecho, uno de los efectos del bautismo es habernos transmitido al Espíritu Santo en forma permanente para que viva como dulce huésped de nuestra alma. Un reino de sabiduría e inteligencia. Sabiduría que no es erudición, la sabiduría es saber por algo no verbalizable, que tenemos que escuchar lo que nos dice el Señor y ponerlo en práctica. Y la inteligencia es para saber reconocer la palabra de Dios que se nos dirige a nosotros, eliminando los engaños e incluso las posibles infecciones que no faltan en nuestros días. Un espíritu de consejo, no es solo para nosotros, sino de servicio a los demás, de saberles ayudar a vivir su existencia como Dios manda, y de fortaleza para resistir a las tentaciones del maligno y a los impulsos de nuestra naturaleza inclinada al mal como una de las causas del pecado original. Espíritu de piedad, que se expresa ampliamente en estos días en Nicaragua con el rezo a la novena. Espíritu, haciendo cosas que nos acercan a la realidad del Señor. No es la Sagrada Liturgia, que es presencia real de Jesucristo, pero sí nos predispone a celebrar la liturgia y nos ayuda a prolongar estos bienes que celebramos en la liturgia, según nos explicaba muy bien nuestro señor obispo,
en su carta pastoral del 21 de noviembre de este año, de hace unos días. Espíritu de piedad y de temor al Señor. No da miedo, sino es este respeto reverencial, que si no fuera por amor, que respondemos y hacemos las cosas, a lo menos por el temor al castigo del Señor, que sabemos que castiga sin coyunta y que no deja de castigar incluso la falta más mínima. Si no lo hacemos por amor, por lo menos para evitar el castigo, y nos puede servir de acicate para ir profundizando cada vez en el amor y en la respuesta que le tenemos que dar al Señor. Esto está en cada uno de nosotros, los bautizados. Que no le abramos de par en par las puertas al Señor para que esto vaya creciendo en nosotros, que algunas veces lo tenemos como cautivo más que huésped, y no lo dejamos expresarse en nosotros y a través de nosotros para el bien de los demás. Eso es otra cuenta y eso es parte de nuestro pecado. Pero esta realidad que debería de operarse ya en nosotros, como puso de manifiesto Jesucristo, fíjense los detalles: no juzgar por las apariencias, no juzgar por las apariencias, no sentenciar de oídas. Para hacer una sentencia hay que escuchar a las dos partes y tener sereno el ánimo para hacer la justicia, para descubrir cuál es la verdad. Defenderá con justicia al desamparado. ¿Y cuánto nos hace falta de esto en nuestra propia ciudad de León? Todavía hay desamparados que en teoría están cubiertos por la ley, pero en la práctica, como se sirve, hay algunos que se sirven con el cucharón grande sin pensar en todo lo que deben comer, o se sigue haciendo realidad que traiga más galillo, más pinoles, que tiene más galillo. Sigue siendo. Esa es nuestra inequidad que denuncia el Papa Francisco en su reciente exhortación. No nos preocupamos por los demás. No nos preocupamos. Ande yo contento, ríase la gente. Y mientras yo saque mi parte, ¿qué me importa el otro? Y de eso también tenemos que convertirlo. Y con equidad dará sentencia al pobre. Por desgracia, todavía en nuestros tribunales de justicia, y no solo en los tribunales de justicia, sino en las sentencias que nosotros hacemos en nuestros hogares, nos parcializamos al que pensamos que es más poderoso. Y el pequeño, el humilde, o es comprado o es prostituido por 4 centavos, y se le quita hasta la dignidad de realizarse como persona y alcanzar su propio desarrollo con su propio esfuerzo. Se le hace incluso parásito. Digo, ¿cómo hay que cambiar? Con equidad dará sentencia al pobre, herirá al violento con el látigo de su boca, sí, con la verdad, poniendo al descubierto las bajas pasiones y los pecaminosos intereses que mueven a algunos. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su servidor, la fidelidad apretará su cintura. Estas son las características del reino que tendría que estar presente entre nosotros, y tenemos todas las armas, todos los medios para que sea realidad. Es el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y eso tendría, sigue hablando en poesía Isaías: el lobo habitará con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará.
La referencia de ese muchachito es el divino muchachito de Belén. Porque van a ser apacentados no por la fuerza, no por el miedo, sino por la ternura que brota de un niño pequeño que a la mitad de la noche llora, buscando quien le acoja, quien lo chinee, y lo ponga en su corazón, contagiándonos de esta forma del amor que solo viene de Dios. La vaca pacerá con la osa, y sus crías vivirán juntas, y el león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas forman el mar, así está yendo el país de la ciencia del Señor. Esta ciencia del Señor que aún hace falta, incluso en nuestra propia familia. Por eso la Iglesia ha designado este año el año de la familia. La ciencia del conocimiento de Dios, teniendo presente que hoy celebramos a San Francisco de Javier, que estaba trabajando con San Ignacio de Loyola en el año 1541, 10 años después de la fundación de la diócesis de León, y fue destinado a evangelizar el Oriente, a bautizar el Oriente, principalmente el portugués. ¿Cómo haría falta que el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, la madrina, el padrino, volviera a recordar con lo suyo los principios de nuestra fe, estos principios que deberíamos de haber estudiado el año pasado, cuando el Papa mandó el año santo de la fe, el estudio del catecismo? ¿Cómo tendríamos que repasar el catecismo? Cuando algunas veces dejamos lo esencial por pasar a hacer cosas que son interesantes, pero olvidándonos de lo esencial. Digámoslo nicaragüense, ¿cuántas veces nos quedamos con las hojas del nacatamal sin ir al nacatamal? ¿Sabes que sin las hojas no se puede hacer un buen nacatamal? Sí. Pues las hojas son para que se haga el nacatamal, y el nacatamal es el que tiene que ser comido, no las hojas que sirven para su estudio y para que se conserve caliente y todas esas cositas. ¿Cuánto tendríamos que arreglar en nuestra propia existencia para que brote con pureza lo que tenemos que hacer, que en fin y al cabo es el amor y la respuesta a la declaración de amor de Dios? Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos y la buscarán todas las naciones. Es la búsqueda de esta paz universal de que tanto habla, sin saber alguno de dónde viene incluso esta necesidad. Y es la respuesta a una inquietud que planta en nosotros el Espíritu del Señor para buscar al Príncipe de la Paz, a Jesucristo. Para hacer que nuestra conversión no solo sea teórica, o no solo caiga en cuestioncitas accesorias de adorno, sino para que busque la propia esencia del Señor, de Dios, que es el amor. Y abriéndonos a este amor, dejándonos transformar por el amor, amemos en consecuencia a los que están cerca de nosotros, quitando todas aquellas cosas que de alguna forma o enferman o pueden matar esta respuesta necesaria de amor. Y aquellas cosas que la pueden enfermar o la pueden matar es lo que muy técnicamente en la Iglesia llamamos pecado. Y hay pecados que enferman, por pecados geniales, y hay pecados que matan, los pecados mortales. Por todo eso, en el Salmo responsorial, le gritábamos al Señor, le aclamábamos al Señor diciéndole: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Y cantábamos: ven, no tarde, ven, te necesitamos,
A este mundo le hace falta el cielo, a este mundo concreto que vivimos le hace falta Jesucristo. Hace falta personas que querramos de verdad encarnarlo, prestarle nuestra corporeidad para que siga transformando la realidad que está mal. Con esta enseñanza es muy fácil comprender este bellísimo evangelio de hoy, tomado de San Lucas capítulo 10, versos del 21 al 24, en el que ahora Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. El amor es espontáneo. No hay que hacer mucho razonamiento para sentirse enamorado, para sentirse atraído, y no hay que hacer grandes exposiciones lógicas y grandes ecuaciones matemáticas para responder al amor recibido por Dios con amor. Y esto es lo que tantas veces se pasa. Que el cristianismo, ante todo, es una forma concreta de vivir. Es una vida que está pletórica de amor, que responde a la declaración de amor de Dios en la persona de Jesucristo, y con la fuerza del amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, intenta responder entregando todo lo que somos y todo lo que tenemos para que la respuesta sea coherente, sabiéndolo sí, pequeños, limitados, necesitados de purificación, necesitados de crecimiento, necesitados sí, pero lo que somos y no tenemos, lo ponemos en un acto de amor en las manos del autor del amor, de Jesucristo el Señor. Padre, eso está muy bonito, pero para eso no hace falta ningún razonamiento, basta el decirle al Señor sí, como María Santísima, sí. Y aquí el esclavo del Señor, y aquí el siervo, y aquí el empleado del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y volviéndose a sus discípulos les dijo, volviéndose hacia nosotros nos dijo, dichosos los ojos que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo vieron. La Iglesia presta su corporeidad para que este Jesucristo encarnado por nosotros, muerto, resucitado y ascendido al cielo por nosotros, siga haciéndose presente. Y la Iglesia presta nuestra corporeidad para que esta voz de quien es el autor de los días, Jesucristo el Señor, nos siga hablando, nos siga instruyendo, nos siga invitando a aceptar su declaración de amor. ¿Y cuántos hubieran querido en la antigüedad tener el consuelo de poder hablar con Jesucristo sacramentado, que está en el sagrario? ¿Cuántos quisieran haberse podido poner de rodillas ante Jesús, Eucaristía? ¿Cuántos hubieran querido tener la ayuda inevaluable del sacramento de la comunión? ¿Y cuántos hubieran querido tener el auxilio del sacramento de la reconciliación para hablar solo de esos dos sacramentos? ¿Y cuántos, ampliemos un poquito más, hubieran querido poder tener la misa para ser instruidos por el mismo Jesucristo a través del celebrante, el poder escuchar sensiblemente la palabra que se echa vida sensible por los lectores, especialmente cuando se proclama el Evangelio y se explica para nosotros? La invitación para ustedes y para mí este día es hacer lo mismo que hizo María Santísima, decirle al Señor sí, sí, y aquí está el esclavo, la esclava, aquí está, Señor, tu seguidor, que se haga en mí según tu palabra,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.